En teoría, todos los ciudadanos de un país somos iguales ante la ley y contamos con los mismos derechos, pero basta con recorrer los barrios de la Ciudad de México para comprender que en la práctica las cosas son diferentes. Mientras que muchas familias viven al día sin acceso a la educación y a la salud más elementales, otras acumulan fortunas superiores a los $1,000 millones. México constituye la 12ª economía del mundo y también una de las sociedades más desiguales del continente. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se justifica y se sostiene nuestra absoluta indiferencia a la inequidad? ¿Cuáles son los mitos que la defienden en el imaginario colectivo? La desigualdad que vivimos no es solamente económica, sino social. Es decir, que mientras algunas personas cuentan con una educación y una alimentación privilegiadas, redes de contacto en el sistema jurídico y en el ámbito laboral, la mayoría de nuestros conciudadanos no recibe ayuda por parte del Estado para salir de los márgenes. ¿Esta diferencia es producto de la casualidad o de la suerte como pretenden algunos, o el resultado de un plan orquestado por mentes proclives a la avaricia, mentes que se alinean de forma incondicional con el sector más privilegiado? En este número de la revista de la universidad, concebido con la participación de Oxfam México, queremos exponer cómo funcionan las cosas indignantes que es necesario cambiar. Espero que estén teniendo una noche agradable allá afuera. Gracias, como de costumbre, por estar sintonizando este programa, en el que hoy, como último episodio de nuestra serie dedicada a la desigualdad, vamos a abordar pues una de las dimensiones de la desigualdad que estoy seguro a todas y a todos nos competen, porque es el trabajo. El trabajo y los derechos económicos, sociales y culturales asociados a este, y que nos parece un tema más que urgente de poner sobre la mesa en esta época en la que, por un lado, a veces desconocemos estos derechos o estamos directamente desalienados de ellos, y por otro, pues es una época en la que pareciera cada día tornarse más patente aquella frase de Víctor Hugo que dice que el paraíso de los ricos está hecho del infierno de los pobres. Así que para ahondar en esta cuestión, tenemos como invitada a una de las principales voces en el movimiento de derechos humanos y responsabilidad corporativa en América Latina, que es Alejandra Ancheita, quien es fundadora y directora ejecutiva de la organización mexicana Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Organización Global Iniciativa para la Justicia Transnacional. Es abogada por la UAM, maestra en Derecho Internacional y Justicia Global por la Universidad de Fordham en Nueva York y ha sido distinguida con diversos premios internacionales, como el Martin Ennals, que es uno de los más prestigiosos en derechos humanos, así como con reconocimientos y medallas por parte del gobierno mexicano. Alejandra además forma parte de diversos consejos asesores y mesas directivas, entre estos el del Centro Europeo para Derechos Constitucionales y Humanos, el del Global Labor Justice International Labor Rights Forum, el de la Fundación Martin Ennals, el del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, el del Instituto Bonavero de Derechos Humanos y el de la Revista de Prácticas de Derechos Humanos en la Universidad de Oxford, y es miembro del programa de Defensores de Derechos Humanos en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2014 recibió el título honorífico Doctor Honoris Causa de la Universidad de París-Nanterre por su carrera y contribuciones a las ciencias y humanidades y a la defensa de los derechos humanos. Alejandra, verdadero honor tenerte hoy aquí. Ya nos preguntábamos a qué hora duermes, ¿no? Porque estás muy activa. Muchísimas gracias. Gracias por hacerte el espacio para venir a hablar de esto tan importante, ¿no? Entonces, supongo que sería a lo mejor bueno empezar abordando el esquema general, ¿no? El espectro amplio, y que nos comentes un poco cómo es que el trabajo contemporáneo se ha convertido en esta especie de fruto de precariedad generalizada, ¿no? Es casi que no importa en qué tipo de trabajo labores, hay precariedad, estamos rodeados de precariedad. Sí, bueno, primero muchísimas gracias, Andrés, por la invitación a tu programa y un saludo a todo tu auditorio. Y para continuar la conversación contigo, creo que es una de las preguntas más importantes para iniciar el año, ¿no? También porque estamos supuestas a salir de una pandemia, ¿no? Que planteó una serie también de reflexiones respecto del trabajo.
la mayoría de las personas en el mundo tuvo que quedarse en su casa y el trabajo tuvo que cambiarse en términos de la modalidad, ¿no? Empezó a hacerse cada vez más cotidiano el trabajo desde casa, y eso empezó a plantear también una serie de preguntas sobre la igualdad, que creo que es uno de los vínculos que me gustaría hacer en tu programa sobre el derecho al trabajo, el derecho a un trabajo digno, y qué significa el derecho a un trabajo digno respecto de acceso a condiciones de igualdad. Y en la pandemia vimos un avance muy importante en, por lo menos, el aumento en las fortunas, principalmente de hombres en el mundo, que durante la pandemia duplicaron su fortuna, ¿no? A nivel mundial, cuando el 99% de la población mundial de manera concreta empezó a decaer su posibilidad de tener un acceso al trabajo y también un acceso a una vida digna. En México, por ejemplo, los 14 hombres, otra vez, los 14 hombres más ricos del país, entre ellos, bueno, conocido Carlos Slim, Germán Larrea, ellos incrementaron también su fortuna cuando entre solo 14 hombres tienen, por ejemplo, el 8,1% del Producto Interno Bruto, y la pobreza en el país y las condiciones de precariedad aumentaron. Frente a eso, también tenemos un mundo en donde se dan fenómenos de migración, ¿no? Tenemos estas crisis que les llaman crisis migratorias, de migrantes atravesando diferentes territorios, el nuestro, por supuesto, para llegar a economías como la economía estadounidense, en donde las personas migrantes no son consideradas, por ejemplo, trabajadores migrantes, ¿no? Están solo considerados como personas que están migrando, y en ese sentido se han creado algunos programas de trabajo temporal, ¿no? Para tratar de amainar la migración que se está dando a gran escala, pero estos sistemas de trabajo temporal lo que procuran es mantener a estos migrantes, a estas personas migrantes, en condiciones de precariedad, inclusive abajo de las condiciones de trabajadores y trabajadoras que están en territorio nacional, ¿no? Entonces, hemos visto un aumento también en trabajos que están relacionados con la tecnología, ¿no? Todos los trabajos que tienen que ver con las aplicaciones, los repartidores y las repartidoras de esas aplicaciones, que las aplicaciones los contratan bajo condiciones en donde supuestamente son contrapartes y no los reconocen como trabajadores, que no les dan tampoco la posibilidad de tener derechos laborales, un derecho al acceso a la salud, a la seguridad social, a vacaciones, aguinaldo, y en ese devenir de las nuevas formas de trabajo, lo que nosotras hemos identificado y que aumentó con la pandemia ha sido pues un aumento en la precarización de las condiciones laborales, y que tiene un impacto directo en un aumento en la precarización de los proyectos de vida de las personas. Lo más grave es que lo hemos normalizado, ¿no? Claro. La mayoría de la población, la reflexión que tenemos es, bueno, por lo menos tengo un trabajo, ¿no? Y con el tener un trabajo se está haciendo el símil de tengo un salario, pero ¿cuánto de ese salario realmente me ayuda a tener espacios de diversión, me ayuda a pagar una renta, me ayuda a tener también acceso a las vacaciones, a acceso a la educación para mí como trabajador, pero también para mi familia, que son además derechos que están establecidos en la legislación laboral mexicana, además de que son derechos establecidos en tratados internacionales en materia de derechos humanos laborales, emitidos, por ejemplo, por la Organización Internacional del Trabajo, y que algunos de esos tratados ya son también firmados y ratificados por el gobierno mexicano y que se pueden invocar en territorio nacional. Hay una normalización de esa precarización, hay una normalización, hay una romantización también del trabajo en los hogares, pero en el trabajo de los hogares también invisibiliza otras condiciones que ponen a, por ejemplo, las mujeres en mayor desigualdad. Por ejemplo,
Si tú eres una trabajadora y estás en tu casa, haces un trabajo profesionalizado, entre comillas, porque todos los trabajos son profesionalizados, pero también la mayoría de las mujeres que se quedan trabajando en casa también dedican casi el 70% de su tiempo a el trabajo de cuidados, que está normalizado, que tenemos que dedicarlo las mujeres trabajadoras. Entonces, en ese sentido, hay una serie de condiciones que desinforman sobre lo que implica el trabajo desde una perspectiva de vida digna y lo que tendríamos que estar exigiendo en términos de derechos humanos laborales. Sí, a ver, me están mandando un corte, pero esto estaba muy bien, entonces no hay que perder esta idea. Y vamos a un corte breve y volvemos. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y ¡listo! Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de sintonizar, estamos hablando de trabajo, ¿no? De derechos laborales, económicos, sociales y culturales asociados al trabajo, y bueno, en buena medida de la precarización actual, ¿no? que generalizada, que empapa tantos trabajos. Y estábamos aquí con Alejandra, pues, mencionando varios de los aspectos de esta problemática. Y yo me quedé pensando, porque la pandemia creo que ayuda a veces a hacer como cortes de caja, ¿no? Y otra de las cosas que hizo la pandemia, me parece, fue visibilizar muchos trabajos completamente indispensables que suelen estar invisibilizados, ¿no? O sea, los transportistas, los jornaleros, los repartidores, como bien decías, y depende en dónde se metan, en qué esfera, bueno, las enfermeras, los de intendencia, un montón de labores que si bien la pandemia visibilizó, momentáneamente al menos, no necesariamente cambiaron sus condiciones, ¿no? Es curioso porque parece que hay como una desproporcionalidad, ¿no? Entre el servicio prestado y lo importante que es, y la compensación que le damos a cambio, como sociedad, ¿no? O como contratantes. Y como que eso también lo engarzaba con ahorita que decías de los cuidados, de los trabajos de cuidado y los trabajos domésticos, que directamente ni se... no sé si hay... ¿Qué pasa en eso? ¿Por qué sea como este esquema? ¿Qué momento se desfasó tan agudamente? Pues yo creo que tiene que ver con un sistema de desigualdades, ¿no? Y que también se ve identificado muy claramente en las condiciones laborales. Sin duda, el sistema de desigualdades está atravesado por diferentes opresiones, ¿no? Y dentro de esas opresiones, las mujeres tenemos no solo la opresión por ser mujeres, sino también si eres una mujer de color, también hay una opresión ahí de raza, si eres una mujer pobre, hay una opresión ahí de clase, y los trabajos socialmente han sido organizados a partir también del racismo y el clasismo, muy concretamente en este país. En ese sentido, los trabajos del cuidado han sido delegados a los sectores de la población que son empobrecidos y que además son racializados. Por ejemplo, los albañiles, las personas que trabajan en la industria de la construcción, hay una diferencia entre quienes diseñan las construcciones y quienes hacen la construcción, que son en su mayoría una fuerza laboral que vienen de comunidades indígenas, ¿no? Entonces, desde ahí es donde tú puedes ir identificando también cómo el acceso a un salario
digno también tiene una serie de elementos de clasistas y también de racializar a las personas para tener acceso a un trabajo mejor pagado, mejor remunerado. Y también el trabajo de los cuidados han sido delegados para trabajadoras del hogar, que en su mayoría son mujeres, en su mayoría son también mujeres pobres y mujeres racializadas, ¿no? Que también hasta hace muy poco se visibilizó, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadoras del Hogar con una líder muy reconocida, Marcelina Bautista, que logró la sindicalización por primera vez en México de trabajadoras del hogar y que empieza a asumirse el trabajo del hogar como un trabajo digno, con derechos, no como había sido tradicionalmente visibilizado, que era un trabajo casi que les hacíamos un favor a las trabajadoras del hogar que vinieran a cuidar a nuestros hijos y limpiar nuestra casa. Y entonces ahí la transición entre la servidumbre y el trabajo del hogar se logró a partir del proceso organizativo de las trabajadoras del hogar en un sindicato, que ahí creo que es el otro elemento que sería muy importante visibilizar en términos de cuáles son también las alternativas frente a la precarización que tú mismo señalas, que viven muchos sectores de trabajadores y de trabajadoras, entre ellos los jornaleros, las jornaleras, las trabajadoras de intendencia, los trabajadores médicos, las enfermeras, que no necesariamente son visibilizados en términos de importancia hacia el servicio y el trabajo que dan a la sociedad. Sin duda, la forma en cómo estos trabajadores y estas trabajadoras han encontrado potenciar su fuerza productiva ha sido a partir de la organización colectiva. El sindicato, organizarse en un sindicato ha sido siempre una alternativa para poder hacerlo. La legislación laboral mexicana establece el sindicato como un derecho colectivo para los trabajadores y las trabajadoras para defender colectivamente sus derechos. Sin embargo, por la historia corporativista que hemos tenido en este país, los sindicatos no han sido una referencia positiva para la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras. Lo que sí hemos encontrado, y desde nuestro trabajo como organización de derechos humanos, han sido otras posibilidades de organización colectiva en donde trabajadoras y trabajadores se organizan en otra figura que también está establecida en la Ley Federal del Trabajo, que es la figura de la coalición. Y les da la posibilidad de organizarse colectivamente de manera momentánea para demandar también colectivamente mejoras en sus condiciones laborales. No establece los mismos requisitos tan estrictos como ir ya a una sindicalización formal, pero sí da esta posibilidad jurídica, da este marco legal para organizarse colectivamente y para lo que nosotras desde Prodesc hemos encontrado que es verdaderamente la avenida para exigir mejoras, que es la construcción del poder colectivo para realmente poder avanzar en una negociación con los diferentes actores involucrados. Por un lado, el poder corporativo y por el otro lado, el poder del gobierno de México o el poder del gobierno de los estados en donde están estos trabajadores y trabajadoras. O sea, que hay que reivindicar los sindicatos de alguna manera, ¿no? Y también la colectividad, no necesariamente bajo el esquema de sindicato, pero el punto es sumar voces. Yo creo que sí, los sindicatos en términos formales pueden ser una referencia muy importante, pero lo que nosotras encontramos es que para estos trabajadores y trabajadoras que no caben en la cajita, ¿no? La coalición y la organización colectiva es realmente la alternativa para ir encontrando estas avenidas de negociación y de ir empujando poco a poco cambios de mejora en su contratación y también en sus salarios, básicamente en mejorar sus condiciones laborales. Oye, y ahora que mencionas esto y sabiendo que hay una nueva ley del trabajo, ¿no? ¿Incorpora esto la nueva ley del trabajo de alguna manera, plantea un movimiento laboral nuevo en México? Mira, yo creo que la reforma laboral fue una reforma muy importante, principalmente en términos de reconocer, por ejemplo, a los sindicatos ya como un ente colectivo que puede mejorar y transformar las condiciones laborales, también
empujaron muchísimo, que es una pieza fundamental, la independencia de los sindicatos y la transparencia de la información de los sindicatos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, también la autentificación de los contratos colectivos de trabajo, que anteriormente, antes de la reforma, los contratos colectivos de trabajo no eran conocidos por los trabajadores, a veces los trabajadores ni siquiera sabían que tenían un contrato colectivo de trabajo, ni quién era el titular de ese contrato colectivo de trabajo. Ahora se ha hecho un esfuerzo muy importante con la reforma laboral para autentificar esos contratos colectivos de trabajo y también transparentar las funciones de los sindicatos que tienen esos contratos colectivos de trabajo. En ese sentido, creo que se avanzó de manera muy importante, de igual forma reconociendo pues, el acoso sexual como una violación a los derechos de las trabajadoras. Está ya en la ley, en la legislación laboral con la reforma, y desde ahí creo que sí hay más posibilidades. ¿Qué es lo que sigue? ¿No? Y yo creo que yo soy abogada, sí creo en el derecho como una herramienta muy importante para empujar algunos cambios, pero sin duda en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos lo que nosotras hemos ido descubriendo es que la parte más importante es que los trabajadores y las trabajadoras conozcan sus derechos, ¿no? Y que en esa posibilidad de conocer sus derechos estén organizados y organizadas colectivamente para poder exigirlos y demandarlos. Hacerlo de manera individual en un país como México, que es un país con una crisis muy fuerte de violación a los derechos humanos, con más de 130,000 personas desaparecidas, con una cifra de impunidad de 98% de los casos presentados están todavía sin resolver. Puedes imaginarte la pregunta de cualquier trabajador o cualquier trabajadora: si están violando mis derechos, solita me voy a aventar a ir a denunciar. Sí. La verdad es que es muy comprensible que los trabajadores y las trabajadoras se lo piensen dos veces. Las alternativas que nosotras encontramos es más seguro hacerlo si lo hacen organizadas y organizados y si lo hacen de manera colectiva, ¿no? A partir de ahí creo que sí, una reforma como la que acabamos de tener de la legislación laboral puede servir, ¿no? Si no, se va a convertir en una reforma más que para los juristas que intervinieron en la reforma va a ser un orgullo, pero en términos concretos de mejorar la vida de los trabajadores y las trabajadoras, pues se queda otra vez muy distante. Claro, claro. Oye, y ya que se nos está empezando a comprimir el tiempo, me gustaría tocar, ya que lo mencionabas con respecto al trabajo migrante, no los migrantes, no solo los que pasan por aquí tienen trabajo temporal, sino los mexicanos que migran y que es esta cosa como paradójica, ¿no? En que tienen unas condiciones terribles, seguramente con muchos derechos violentados, a la vez producen las remesas que mantienen no solo las comunidades, digamos, marginales donde provienen, sino que son parte del Producto Interno Bruto. Y hay algo como un bucle ahí que no sé si es de plano deliberado o si es algo estructural o cómo se perpetúa esta condición de pues los necesitas básicamente que estén migrando. Sí, mira, creo que es un fenómeno también muy interesante. Nosotras, por ejemplo, acompañamos a un proceso colectivo que se congregó en una coalición de trabajadores y trabajadoras migrantes en el estado de Sinaloa. Son cientos de trabajadores y trabajadoras sinaloenses que migran al estado de Luisiana, en Estados Unidos, de manera temporal. Y además migran bajo las visas de trabajo temporal que emite el Departamento de Estado de Estados Unidos. Van con visas, van ya con un contrato firmado con empleadores estadounidenses, y estos trabajadores y estas trabajadoras mexicanas hacen su vida en este bucle que tú mencionas, ¿no? Van por temporadas, trabajan en Estados Unidos y se les acaba la visa de trabajo y tienen que regresar a su comunidad a integrarse a otros mercados laborales que no necesariamente son los mejores, pero regresan a sus comunidades. Sin embargo, estas visas de trabajo tienen la característica que no les dan la posibilidad de ser trabajadores con los mismos derechos que los trabajadores en Estados Unidos, claro, cuando están en Estados Unidos, y cuando regresan a México
tampoco tienen derechos, ¿no? Entonces, es un bucle interminable de inestabilidad laboral, interminable de falta de acceso a la antigüedad y también para que puedan jubilarse una vez que llegan a una edad en donde podrían jubilarse y tener una indemnización en ese sentido. Son trabajadores y trabajadoras que han estado en este bucle alrededor de 25, 30, 35 años y que tienen una afectación también muy concreta en sus familias y en sus comunidades. Claro. ¿Qué es lo que nosotras identificamos con ellos? En sus condiciones de falta de acceso a derechos, los reclutadores en México violentaban sus derechos laborales en México y una vez que estaban en Estados Unidos también tenían violaciones a sus derechos humanos por los empleadores en Estados Unidos. Cuando ellos denunciaban estas violaciones, la visa está vinculada concretamente al empleo. El empleador estadounidense no le gustaba que los trabajadores se quejaran por violaciones a sus derechos laborales, les quita el trabajo y se tienen que regresar porque les quitan la visa. Entonces, están en una indefensión tanto en su territorio como en territorio estadounidense. Lo que nosotras alcanzamos a construir con estos trabajadores y estas trabajadoras fue un proceso colectivo en donde se organizaron en coalición, pudieron negociar ser reconocidos como trabajadores mexicanos una vez que están en territorio mexicano y también han podido negociar mejoras en sus condiciones laborales una vez que están ya en Estados Unidos. Eso les da una protección cuando están en territorio mexicano, cuando están en territorio estadounidense y sin duda han ido también mejorando las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de la propia industria de limpieza del marisco, porque ellos van a limpiar el marisco en Luisiana. Ese, por ejemplo, es una alternativa para los trabajadores y las trabajadoras que pareciera que no tienen una salida, ¿no? Y aunque los marcos jurídicos no les dan esas protecciones, con el proceso colectivo y con el poder colectivo que ellos pueden amasar vía la coalición, logran ampliar el marco de protección que las propias leyes no tienen, pero que los contratos pueden ir registrando con el gobierno mexicano y con los empleadores estadounidenses. Alternativas hay, pero implica un trabajo muy cercano con los trabajadores y las trabajadoras y también una investigación muy profunda de cuáles son los poderes que están interviniendo para así, como tú mencionabas anteriormente, mantener el status quo, porque en la medida en que haya estas condiciones de precariedad, los ricos, como ya decía en un principio, se hacen más ricos y los pobres se quedan con mayor pobreza y desigualdad. Pues qué bárbaro, Alejandra, se nos fue el tiempo. Como siempre hace falta más, pero muchas gracias. Les invito a ustedes a que le den seguimiento a este tema. En el número de la revista de la universidad van a encontrar, por ejemplo, un caso muy puntual de los trabajadores del sector salud aquí en México, que es brutal. Pero bueno, muchas gracias por sintonizar. Nos vemos aquí la próxima semana.